Buenos días en Brasil, buenas tardes en España. Bienvenidos al Foro Internacional de Pedagogía. Soy Fernando Gil Villa, catedrático de Sociología en la Universidad de Salamanca, y es un placer participar en este foro. Agradezco mucho a los organizadores, a Raquel Valerio y compañía, la posibilidad de formar parte del mismo y de participar en las discusiones con los colegas brasileños en la edición del foro que celebramos en Salamanca este año virtualmente, y con un tema que creo que es de todos interesante para todos, que es la comparación entre la educación virtual y la educación presencial. Mi breve charla va a versar sobre algunos de los riesgos o de los inconvenientes que tiene la educación virtual en relación con la educación presencial. Como digo, es un debate en estos momentos que nos afecta a todos nosotros, a los sistemas educativos de Brasil, de España y de todos los países, y conviene hacer una reflexión pedagógica importante sobre ello. El primer aspecto que hay que destacar cuando se habla de la educación virtual, primero hay que decir evidentemente que no hay por qué pensar que se trata de dos sistemas incompatibles, sino que pueden alternarse y pueden convivir pacíficamente. Sin embargo, como sabéis, en estos momentos parece que se polarizan las cosas y suele haber dos bandos: las personas que están a favor de las medidas políticas que implementan la presencialidad y las personas que están a favor de reforzar la educación online. Por ejemplo, hay universidades que están ofreciendo más educación online públicas hoy en día debido a la pandemia en estos momentos, y hay otras, como la Universidad de Salamanca, que ha optado, a mi modo de ver adecuadamente, es la política del rector actual, por una presencialidad segura. Segura significa con medidas de seguridad, pero apuesta por ese tipo de educación, mientras que hay algunos profesores, algunos colegas, algunos expertos que no están a favor de ese tipo de educación, o que la reducirían bastante. Por lo tanto, hay un debate y hay una discusión, y hay que hablar de eso. La primera cuestión que a mí me gustaría resaltar, y que normalmente es la que sale en los debates, es la de la famosa brecha digital, la desigualdad que puede generar en las poblaciones el tener o no tener equipos adecuados y materiales adecuados para poder seguir las guías didácticas virtuales y la comunicación. Este es un tema interesante porque hay que pensar que vivimos en un mundo global y que no todos tenemos las mismas facilidades. Países como en general en Europa o España, pues casi toda la población dispone de un acceso a Internet, prácticamente el 100% de la población, pero este porcentaje se reduce mucho en algunos países, y dentro de algunos países, algunas zonas de esos países que están menos desarrollados, casi hasta la mitad. Por lo tanto, este es un primer aspecto. Sin embargo, no podemos olvidar que el hecho de que, por ejemplo, en España casi todo el mundo tenga acceso a Internet, eso no significa que no sigan funcionando las desigualdades en cuanto a la tecnología, porque estas desigualdades no solamente tienen que ver con tener un ordenador o un acceso a Internet, el cual a su vez puede ser más rápido o menos rápido, sino un espacio seguro y que cumpla ciertas características. Por lo tanto, hablamos de condiciones, digamos, materiales mínimas para desarrollar esa comunicación interactiva, y no todas las familias la tienen. Entonces habría que hablar de un aspecto físico de la desigualdad, el tener, como digo, que el niño o el adolescente o el universitario
tenga un espacio para poder conectarse, un espacio libre de ruidos y un espacio relativamente tranquilo y en el que pueda desenvolver sus actividades. No todo el mundo las tiene, como sabéis, hay mucha gente que no dispone en sus hogares de estos espacios y que luego a su vez la tecnología llegue a todas las partes y que pueda usarla, que pueda compartirla con sus hermanos o sus familiares o los parientes. Eso a veces tampoco ocurre. Que pueda estar tranquilo en casa conectándose y educándose. Por ejemplo, también desde el punto de vista material y físico, pensemos en las condiciones mínimas materiales, como puede ser el que tenga una temperatura adecuada, no solo el ruido. Estamos hablando de aspectos básicos, pero es que hay que darse cuenta que en España, por ejemplo, casi 4 millones de personas no pueden calentar la casa lo suficientemente como para estar cómodos o confortables en invierno, es lo que se llama la pobreza energética. Entonces, estas personas resulta que están más calentitas y trabajan mejor en la escuela o en la universidad que en sus propias casas, porque no tienen cómo enchufar la calefacción. Claro, en algunos países como Brasil, sobre todo en el nordeste, pues esto no es necesario, pero en otros países sí. Entonces, pero hay otro aspecto que sí que puede ser equivalente o equiparable a países como Brasil en España, y es la comida, o México, pero en la propia España. Y es que algunos niños la única comida caliente que tienen en el día es en la escuela. De manera que cuando se ven confinados o tienen que hacer educación virtual, pues lo que comerán será lo que coman, pero no va a ser esa comida caliente que es la única que tienen y que se la proporcionan los comedores escolares. Y en España hay muchos niños de esos. Bueno, y más en otros países. También eso es un aspecto que se suele olvidar en estas discusiones, pero que es importante. Y vayamos al lado no ya material, sino al aspecto, digamos, que genera también desigualdades en esa brecha, la preparación de los padres. ¿Qué apoyos tienen los niños en las familias cuando reciben la educación virtual? Esto es importante. La OCDE y la UNESCO han señalado cómo hay muchas familias que no tienen recursos culturales sus padres para poder o sus familiares para poder ayudar en los deberes escolares a estos niños. Aquí en España se han hecho algunos trabajos que efectivamente se ha observado esas limitaciones para ayudar a realizar esos deberes a los niños, porque pensemos que en la educación virtual directa o indirectamente acaba descansando una parte de esa educación en los propios niños, acaba la balanza desequilibrándose y hay menos apoyo. Se puede decir que hay tutorías y que hay posibilidad de apoyos virtuales, pero en la práctica eso no funciona tanto, porque el hacer las preguntas a la profesora a través de los correos o a través del teléfono, esa comunicación suele fallar, no es una comunicación directa, no es una comunicación que fluya y influye incluso también en muchos casos una especie de vergüenza o de complejo que puede hacer que muchos niños o muchas familias pues no quieran, entre comillas, molestar a los profesores para plantearles dudas. En fin, bascula la educación más del lado de los recursos familiares y en este caso pues es evidentemente negativo, ¿no? Habría que pensar que algunas de las familias en algunas etnias también habría que pensar, tienen lo que se ha hablado a veces de ese desvalimiento aprehendido, que piensan que la escuela no sirve para nada, tiene una especie de fatalismo antropológico que en realidad pues viene dado porque durante generaciones ellos se han visto atados a unas condiciones materiales de pobreza y no han conseguido superar ese umbral de la pobreza, de manera que para ellos la educación no tiene ese valor de movilidad social. En algunos casos étnicos no solo es esa especie de fatalismo de haberlo intentado y no haberlo conseguido, por lo tanto a nuestros hijos para qué les vamos a animar a educarse, sino que en algunos casos étnicos también simplemente no es por que se sientan incapaces o porque se resignen a un destino aciago,
sino porque creen que en realidad pues no vale la pena, porque se pueden conseguir los recursos económicos, incluso el éxito económico, se puede conseguir un mejor carro, un mejor coche o una mejor casa, se puede conseguir un mejor nivel de vida haciendo cosas que no tienen por qué pasar por la educación. Algunas legales, incluso algunas posiblemente semilegales o ilegales, pero hay avenidas, caminos para conseguir el éxito que no tienen que pasar por ese súper esfuerzo sacrificadísimo de muchos años de la educación, que además les libra a los hijos o les quita gran parte del placer y del juego, etcétera. De manera que este también es un componente que habría que estudiar culturalmente y que en algunos casos se ve claramente que los padres no estarían por esa labor de potenciar esa educación en la parte que les toca online. Incluso en las clases medias se ha podido ver ahora con el confinamiento, y puede hacer referencia en ocasiones al confinamiento porque es un laboratorio para poder hablar de la educación online, de las ventajas y desventajas. Digo que algunas personas ya de clases medias, algunos papás de clases medias, se ha visto durante el confinamiento cómo han manipulado, instrumentalizado o han pensado en la educación virtual de una forma, vamos a decirlo, de acción racional, buscando el máximo beneficio con el menor esfuerzo, de manera que, por ejemplo, pues no les ha importado que los niños copien los ejercicios, se copien entre ellos, también en los exámenes, y también ha ocurrido en la universidad. Es muy difícil la vigilancia y hay muchas personas pues que utilizan el fraude, y esto pues también es una cuestión que hay que valorar. Claro que hay programas para valorar si se ha, o para evaluar o checar si se ha hecho una copia o sea ilegal, si se ha hecho plagio, pero la verdad es que es más fácil hacer trampas en la educación virtual que en la educación presencial. Esto en cuanto a la brecha y en cuanto a todo lo que tiene que ver con las condiciones materiales e intelectuales de las familias en la educación virtual, que me parece que genera unas desigualdades importantes. De hecho, las TIC y en general, es decir, las tecnologías de información y de comunicación y en general, todas las nuevas formas de implementación de recursos virtuales, debemos tener en cuenta que en general provocan bastante comodidad, podemos decir eso en términos generales, son más cómodas, pero también por otro lado no mejoran el objetivo central de la educación, que es el de lograr una mayor igualdad o el de lograr una educación pacífica y de convivencia. De eso también tenemos que hablar, ¿no?, de los valores. Pero antes me gustaría mencionar el efecto que puede tener la educación virtual en relación a la presencial sobre el bienestar o el malestar de los estudiantes. Nosotros hemos hecho una encuesta en Salamanca, algunos compañeros, durante el confinamiento, después del confinamiento más estricto, cuando ya estaban levantándose, estábamos en la que se llama en España la desescalada, en los meses ya de mayo, a 911 alumnos de 43 universidades españolas, con un 77% de mujeres y 22% de varones. Y en este cuestionario hemos intentado averiguar algunos aspectos sobre su bienestar, y porque creemos que, claro, es lo que decía antes, el confinamiento ha servido, puesto que se ha incrementado la educación virtual obligatoriamente, pues eso nos ha dado pistas y nos ha permitido estudiar, y ya están empezando a salir los primeros estudios. De hecho, nosotros vamos a publicar algún trabajo en relación a los problemas de esta educación virtual, de lo que estoy hablando hoy aquí, a algunos colegas y yo, a través de un artículo utilizando parte de este cuestionario en la revista Latina de Comunicación Social, que sale a finales de este mes, y les animo a ustedes a observar. Pero otra parte de ese cuestionario la hemos utilizado para averiguar, como estoy diciendo, los efectos sobre el malestar
Entonces, que también vamos a publicar una revista sobre medicina. Y aquí lo que nos encontramos, porque todo está relacionado, la salud del estudiante es muy importante, nos encontramos con que se puede provocar un aumento de la educación virtual, podría provocar algunos efectos indeseados en la salud y en el bienestar de los estudiantes, y no solo de los pequeños, ¿no? Por decirlo de una forma rápida y resumida, algunos han hablado de que si por un lado al tener educación virtual y no presencial estamos más en casa, eso es más sedentarismo. Recordemos que el sedentarismo, por cierto, es bastante negativo ya en algunos países que parten de una situación muy negativa como España o México, donde hay una gran cantidad de niños con sobrepeso. Somos algunos de los países como México y España que están en la cúspide de todos del ranking del problema del sobrepeso y todo lo que eso implica en los niños y en los adolescentes y en la población general, pero vamos a hablar sobre todo porque a lo mejor nos preocupa más de la infancia y la adolescencia. Bueno, pues imaginemos que con la educación virtual, ¿qué va a pasar? Pues que hay más sedentarismo, se gastan menos energías, se gasta un 30 o un 40% menos de energía, pero ¿se come menos para compensar eso? No se come menos, sino que a veces en realidad se come igual o más, y en todo caso se hace además menos ejercicio físico. Por lo tanto, si se gasta menos y se hace casi un 40% menos de ejercicio físico como se ha hecho en el confinamiento, y además sumamos un tercer factor que es la exposición de las pantallas, y tal vez uno cuarto que acabo de decir indirectamente, que es pero este es más complicado de ver a lo mejor en algunas familias, en algunos sectores culturales o familiares, que es qué tipo de comida se consume, o si se consume o si se tiene en recursos para esa comida que decía antes caliente. Pero bueno, dejándolo en que se hace menos ejercicio físico y que se gasta menos energía, si a eso sumamos que hay una mayor exposición a las pantallas, se dedica más tiempo a ver las pantallas del móvil, del celular, de la computadora, de esto de la televisión, pues entonces se forma una especie de tormenta perfecta que no hace ningún bien a nuestros hijos o sobre todo a la gente joven. Entendiendo por gente joven incluso pues ya gente universitaria. Por ejemplo, en nuestro caso, que hemos entrevistado a los universitarios, pues la tendencia a acostarse tarde aumenta. Casi más de un 56% se acostaba después de la 1. Claro, esto hacía que aumentara más el tiempo, por ejemplo, de ver la televisión, ver series, etcétera, y también consumir cierta cantidad de alcohol, ¿no? Sobre todo si se está en pisos compartidos. Además, eso claro, pero para compartir esos pisos, sobre todo cuando no estamos en el confinamiento, hay que pensar que estamos en una educación semipresencial. Lo que quiero decir es, y esto hay que investigarlo y animo a que se investigue, una semipresencialidad, es decir, una especie de fórmula 50-50 entre lo presencial y lo virtual, podría ser incluso más peligrosa a raíz de lo que algunos estudios estamos encontrando nosotros, que consiste en universitarios o personas que comparten piso y entonces no van tanto a clase, pasan más tiempo en el piso, y entonces eso lleva a unos hábitos que suponen en algunos casos, en un cierto porcentaje, un mayor aumento de consumo de alcohol, acostarse tarde y a lo mejor no comer muy bien y no hacer ejercicio físico. Bueno, aquí hay que recordar algunas advertencias que nos han hecho desde la cronobiología y los estudios de cáncer, como el MMC, que es un estudio multicaso control que se hace en muchos países y que se ha hecho también en España sobre miles de personas, y en los que se observa que acostarse tarde, cenar tarde, no dejar tiempo para acostarse demasiado o acostarse tarde y luego no cumplir una serie de horas de ayuno, el ayuno nocturno, pues esto podría llevar a un aumento de la probabilidad de algunos cánceres, ¿no? Bueno, pues son pautas que deben de tenerse en cuenta. Yo lo que quiero decir con esto no es que esto hay que investigarlo, no estoy diciendo que esto esté ocurriendo, estoy diciendo que esto puede ser una tendencia, y que hay que tener cuidado, sobre todo, porque no hay una educación
sanitaria, no hay una alfabetización sanitaria suficiente en la mayor parte de los países. Por eso, como tampoco hay una educación para el ocio. Al no haber, cuidado con esto, esto es muy importante, no hay una educación para el ocio suficiente y no hay una alfabetización sanitaria suficiente de lo que es bueno comer y no, de lo que es bueno ingerir o no, de las sustancias, del problema de las sustancias psicoactivas en los jóvenes. Y entonces esto provoca, pues el caso, por ejemplo, de que tenemos ahora, de que cada vez más jóvenes consumen cantidades perjudiciales y en modos perjudiciales, no solo la cantidad, sino el modo, como el binge drinking, el atracón, el beber muy deprisa, alcohol, que ha disminuido la edad, y entonces ciertos hábitos pues los hemos podido, algunos estudios lo han estado viendo ya en el confinamiento en niños y en jóvenes que están detectando lo que todos habíamos dicho desde hace mucho tiempo, que es esta falta importante de educación para el ocio y de educación para la salud, y que es tan importante. Porque hay que tener en cuenta que el ocio, decía que hay falta una educación para el ocio, y es que el ocio en los últimos años, claro, hay algo del ocio que se mantiene, que es el salir a la calle con los amigos a divertirse. Pero en las últimas décadas, en los últimos años sobre todo, se ha ido consolidando el uso de las tecnologías en el tiempo libre y en el ocio juvenil. Eso se ha ido consolidando, de manera que los últimos estudios están viendo que ya hay una proporción bastante grande, cerca del 70%, etcétera, de jóvenes de entre 15 y 29 años, por ejemplo en España, que ven muchas series y películas en streaming y de televisión a la carta, pues Netflix, las plataformas, más incluso mujeres, un poquito más en mujeres, y también un alto porcentaje, aunque menos que en este caso, aunque menos que el anterior, un 40%, pero se acerca al 50% que consume videojuegos. Entonces, algunos estudios han observado cómo el consumo de videojuegos y de las apuestas virtuales, primero, las apuestas virtuales, los juegos de azar, no sé si en Brasil ocurre, pero aquí estamos acostumbrados a ver mucha publicidad para jugar a través del móvil y apostar a través del móvil, las apuestas. Bueno, está enganchando a mucha gente. Cada vez las asociaciones que tratan de las adicciones están detectando cada vez más jóvenes que están, como decimos aquí, enganchados, adictos a esas apuestas virtuales. Y se ha visto una cierta relación entre pasar muchas horas con los videojuegos y las apuestas virtuales. Y esas apuestas virtuales o juegos del azar virtuales están ya ganando incluso a los porcentajes de hacer el botellón, que decimos aquí en España, que es beber en la calle, pues la cerveciña, la cerveza, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esto que es muy importante y que tenemos que observar, ¿no? Y que tenemos que ir analizando poco a poco. Y hay un efecto negativo que tiene esto incluso en otros hábitos culturales clásicos como es la lectura. Nos hemos encontrado, en nuestro caso, con que casi un 70% de los universitarios pues asumían no haber leído un libro o solo uno. Mientras que, sin embargo, más de 13 horas habían dedicado a la semana a ver series o películas. Entonces, claro, el ocio está basculando, está inclinándose la balanza hacia ese ocio de las nuevas tecnologías, que hay algunos aspectos pues que no están claros, porque claro, ustedes me pueden decir... pero es que uno puede utilizar el ocio de las nuevas tecnologías para ver películas románticas o para ver conciertos de ópera, sí, pero es que eso no es el uso que normalmente se hace. Por eso lo de la educación para el ocio también es una educación para el ocio en las nuevas tecnologías, lo que está faltando. Y dejadme que os comente algunos aspectos para ver los peligros o los riesgos de ese uso ocioso de las nuevas tecnologías. Algunos datos para ver los peligros, que son alarmantes. Estudios con miles de adolescentes en Estados Unidos que observan que cuantas más horas permanece pegado, observando, oleando al móvil, al celular, el joven, más probabilidades hay de depresión y de ideaciones de suicidio.
en algunos estudios se ha dicho que incluso si se pasa más de 5 horas hay casi un 50% más de probabilidades de la depresión y de ideaciones de suicidio. Claro, durante el confinamiento, cuando ha habido más educación virtual, ha habido más horas que se ha pasado con el móvil y con las pantallas. Claro, ustedes me podrán decir, pero no tiene por qué. Nosotros podemos tener educación virtual y que nuestros hijos no vean el móvil para otras cosas que no sea para la educación, pero eso no sucede. Recordemos lo que ocurre con el teletrabajo. Recordemos lo que sucede incluso con el trabajo presencial, cómo muchos trabajadores utilizan sus ordenadores en el trabajo para chatear y para ver páginas de internet que no tienen que ver con su trabajo. Si eso ya lo hacen las personas en el trabajo presencial, ¿cómo vigilar y cómo comprobar que eso no se hace en el trabajo en casa? Al revés, en casa está todo mezclado. La educación virtual provoca una mezcolanza, una mixtura entre lo que es la actividad lúdica y lo que es la actividad educativa. Y uno puede estar casi al mismo tiempo haciendo un homework y al mismo tiempo chateando, o haciendo un examen y al mismo tiempo chateando o viendo una página. Y como decía antes, ¿qué tipo de páginas ven? Pues resulta que en España las encuestas nos dicen que un 38% casi visitan páginas donde hay mensajes de odio y un 22% visita páginas, hablo de chicos, adolescentes de 13 a 18 años. En España un 22% visita páginas donde se dice o se muestra cómo hacer daño al otro. Muchos mensajes de odio hay en muchas páginas y mucha violencia hay en muchas series y en muchas películas, que son las que más se ven, y esto de alguna forma también influye en las actitudes y en los comportamientos, o desde luego no es escuchar música clásica y desde luego no es utilizar las páginas para leer poesía en principio, ni para leer libros que no se leen, como acabo de decir. En el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos pues casi está viendo que entre el 2007 y el 2012, antes de la pandemia, ya había aumentado un 20% la ansiedad de los adolescentes. Entonces estamos en una situación, esto es un caldo de cultivo peligroso que tenemos. Por lo tanto, es muy difícil, la conclusión en este punto es que es muy difícil deslindar, distinguir entre el trabajo escolar y el ocio dentro de casa, y esta es porque no hay una educación para el ocio y no va a haber una vigilancia por el control parental. Bueno, pues esto, sobre todo en ciertas edades, esto pues no, y aunque lo haya, pues eso no quita para que se esté utilizando las pantallas para el ocio, o para que se haga después de los deberes escolares, pero con tantas horas que lleve a una especie de sensación de malestar. Recordemos, no lo he dicho eso antes, pero en nuestra encuesta hemos visto que la tristeza, la ansiedad han aumentado entre los estudiantes universitarios que se han visto obligados a la educación virtual durante el confinamiento, y la sensación de que la vida que llevaban no era la mejor posible también. No significa eso que en una situación normal pudiera eso no existir, pero con todo lo que he dicho, pues tenemos un debate y tenemos un motivo de reflexión. Y permítame pasar a otro aspecto que está muy relacionado y que, hablando de las páginas de odio, cuidado, el suicidio, como ustedes saben, entre los jóvenes y entre la infancia, desgraciadamente, ha aumentado un 50% en las últimas décadas. Es una de las cosas más terribles, de los problemas menos estudiados que tenemos en la actualidad, el suicidio entre los adolescentes y en los niños. Y esto me parece que sí que tiene que ver y que puede estar incrementado por un mal uso de las nuevas tecnologías y sobre todo por el sufrimiento de la indiferencia de los padres y de los profesores y por la violencia escolar. Pero es que cuando estamos hablando de violencia doméstica o de violencia escolar, no podemos evitar que si optamos por una educación virtual no vigilada y sin estos colchones de los que estoy hablando, porque la educación virtual en principio a lo mejor no tendría por qué ser tan negativa si hubiera estos colchones de educación para el ocio, etcétera, pero no los hay. Esta educación para los valores, pero no los hay.
Entonces, pues como digo, tenemos que tener cuidado porque puede aumentar mucho la probabilidad de ser víctima también de violencia, porque cuando decimos que existe el bullying, tenemos que decir también que existe el ciberbullying. Algunos dicen, es que si optamos por la educación virtual, los niños van a ser menos probablemente víctimas que cuando van a la escuela. No, porque existe el ciberbullying. Y decir eso es equivalente a decir que a medida que la vida social se virtualiza, es decir, a medida que cada vez hacemos menos cosas, actividades presenciales y más actividades en casa, por ejemplo ir al banco, pues hacemos la operación en casa. O por ejemplo trabajar, pues trabajamos en casa. A medida que virtualizamos la vida social, es decir, reducimos su componente exterior y lo volvemos al hogar y lo hacemos a través de las pantallas, eso significa que la sociedad se vuelve más virtual, pero se vuelve menos criminógena. No, porque lo que están demostrando lo que están observando los criminólogos en los últimos años es que se produce un trasvase. A medida que se virtualiza la vida, se produce también una virtualización del crimen y del delito. Y entonces aumentan mucho más los delitos y las extorsiones virtuales, a través de Internet, pero siguen existiendo. Se pasan de un lado a otro a medida que se pasa la actividad de un lado a otro. Y ese es el riesgo que ocurre ahora con el ciberbullying igualmente, que es también muy grande. De manera que si podemos hablar, antes hablaba del suicidio como un aspecto terrible, tal vez la punta del iceberg, lo más dramático, pues habría que tener en cuenta que esa especie de bulicidio, que es ya un término que se ha acuñado para mezclar la realidad del acoso dentro de la escuela entre colegas y entre iguales y la probabilidad de suicidio a través de la depresión, ansiedad previas, etcétera, pues esto también ocurre a través del ciberbullying. Por lo tanto, un niño no está libre de eso en absoluto. Y cuidado con lo que voy a decir ahora. Un estudio en España de 14 a 24 años, el 34% de los jóvenes de esas edades, de 14 a 24, por tanto aquí estamos hablando ya de tanto de la educación secundaria como de la universitaria, confiesa que ha sufrido alguna forma de maltrato virtual, un 34%, y un 70% cree que el ciberacoso es mayor del que se confiesa normalmente. Por lo tanto, esto es importante. Claro, uno puede decir, ya, pero puede haber redes de apoyo que ayuden a las víctimas, a los niños y a los adolescentes víctimas, también virtuales. Es decir, igual que hay una red de apoyo presencial para las víctimas, pues hay una red de apoyo virtual. Y es verdad. Y así como hay una página que desgraciadamente en algunos casos le va a decir al niño cómo tiene que hacer para hacer daño a los demás o autoinfligirse daño a sí mismo, también hay páginas que le van a disuadir de eso. Muy bien. Y entonces uno puede decir, vale, pues vamos a reforzar el número de páginas en Internet que compensen las páginas negativas, vamos a decirlo así, páginas positivas que enseñen a los niños a ser más felices y a no sufrir esa violencia, que enseñan a los niños a ser más pacíficos. Entonces, se puede decir, intentando no ser demasiado injustos con la educación, en las críticas con la educación virtual. También puede haber redes de apoyo virtuales, sí, y las hay, sí, y hay que trabajarlas, sí. Pero hay una diferencia entre una red de apoyo virtual y una presencial. Cuando un niño con discapacidad utiliza la terapia equina y se monta en un caballo para tocar el caballo porque la sensación de estar en el caballo le provoca un bienestar pues espectacular en esas terapias, o un perrito o los perros para, en el caso de las terapias con autismo, etcétera, tocar el animal, eso se puede hacer virtualmente. Se puede tocar un animal virtualmente y que provoque la misma sensación de bienestar terapéutica que si se hace físicamente, no, ¿verdad? ¿Qué es la red de apoyo presencial? Tiene un plus que no se puede comparar con la virtual, y es el plus del abrazo, el plus del cariño. Ahora estamos en mala época para abrazarnos o para besarnos, pero ese aspecto es, no sé si intangible, porque en realidad es muy tangible. Es un aspecto, es un añadido
que no tiene la educación y que nunca tendrá la educación virtual. Entonces algunos colegas, recuerdo un profesor mexicano que se preguntaba, intentando adaptarse a esto de la educación virtual, pues intentaba decir, nuestro reto es pensar cómo podemos hacer que el corazón del otro lata, palpite, vibre al otro lado de la pantalla. Y se pueden estimular las emociones, claro, al otro lado de la pantalla, pero ese plus del afecto, del toque, sobre todo en nuestras culturas mediterráneas, en nuestras culturas iberoamericanas, no sé, en nuestras culturas del abrazo, en nuestras culturas del toque, pues creo que eso no lo puede suplir ninguna educación virtual. De hecho, yo no pude evitar ser un poquito irónico, malvado, entre comillas, en la respuesta a este profesor y decirle, sí que se puede hacer que la otra persona, su corazón, vibre a través de la pantalla. Se le puede poner unos sensores. Usted se puede poner unos sensores aplicados al ordenador y ponerse unas gafas de realidad virtual y sentir las cosas. Puede sentir de todo, puede sentir placer, puede sentir dolor, puede sentir que está caminando, puede tener un holograma y hablarle al holograma, como ya hay en algunas películas de ciencia ficción. Y entonces, de ahí, ¿a dónde nos lleva esto? A otra discusión que también animo a los oyentes a que la piensen, que es que en el fondo pues esta educación virtual, si se llevara en el futuro a la práctica, etcétera, bueno, lleva a que en realidad, yo lo entiendo también desde ese punto de vista, pero es un punto de vista no humano, lleva a pensar que no hace falta gastar energía. Es decir, si lo que queremos es conservar la energía, es mejor la educación virtual. ¿Para qué te vas a molestar en ir a la escuela lloviendo a las 8 de la mañana o con frío o con calor? Es mejor conservar la energía y más cómodo hacerlo en casa. Pero es que por esa regla de tres, pues ¿para qué te vas a molestar en tener una pareja, en tener un casal, en tener un amor, un adolescente, si luego te va a desilusionar? Mejor enamórate de un holograma y desconecta cuando quieres. ¿Que quieres un besito? Pues le das un besito, pero ya ya no va a roncar, no vas a tener problemas con tu pareja si ronca, o si por ejemplo tose al lado, o te molesta porque le gusta ver otras películas. Agarras el mando, haces chic y el holograma desaparece. Cuando quieres que vuelva a aparecer, que aparezca otra vez. Además, tiene la ventaja de que tú le puedes pintar y poner al holograma los aspectos que tú quieras. Puede ser, tú eres un Pigmalión y entonces lo que haces es modelar en ese holograma los aspectos de la persona amada que más te gustan. Puedes lograr enamorarte de lo que más te gusta, y cuando no te gusta pues lo desconectas. Oh, qué bonito, ¿verdad? Pues ya no hace falta entonces el contacto humano. Y por esa regla de tres, eso significa, primer paso, que acabas prescindiendo del otro porque el otro lo único que hace es molestarte, y al final acabas prescindiendo de tu propio cuerpo porque también tu cuerpo te molesta. Qué rabia tener que comer todos los días, y al final la virtualización a lo que lleva es a comer una pastilla para no tener que comer más, no tienes problemas estomacales ni de nada, ni de colon, ni de nada, nunca jamás, y al final el soma, el cuerpo te molesta, así como te molestó el cuerpo del otro. Ahora estoy haciendo un poco de ciencia ficción, pero esa es la tendencia del futuro. No necesitas un cuerpo para tener conciencia, de manera que todos podemos ser un chip de un ordenador y podemos conectarnos entre otros y tener relaciones, pero sin necesidad del cuerpo, que en realidad es un estorbo y una molestia, una fuente de dolores. Entonces, aquí yo reconozco que he dado un salto cualitativo y que me ha permitido un poco el sentido del humor, pero en realidad esto de conseguir que vibre nuestro corazón o de tener las emociones a través de la red, pues lleva un poco a ese egoísmo y lleva un poco a esa deshacernos de lo humano, que es el dolor y la alegría que nos proporcionan, y lo importante, los abrazos, el cuerpo, que al final pues nos molesta, ¿no? Querría decir, un poco por no extenderme más, en relación a lo de la violencia escolar, volver un poco a eso para ir cerrando, que como he dicho, el ciberbullying existe y es muy importante, pero también le hemos dicho que las redes de apoyo tienen esa diferencia, que no se puede comparar una con la otra, la física con la presencial con la otra. Pero me gustaría también aquí decir, y esto es importante, que si optamos por la educación virtual,
ocurren dos cosas. Por una, no nos libramos de ser víctimas del ciberbullying, pero por otro lado, además, cuidado con esto porque tenemos la posibilidad de caer en una doble violencia, la violencia doméstica. ¿Qué pasa con la violencia doméstica? Muchos hogares hay violencia doméstica. Y si el niño está en casa va a ver la violencia doméstica y se va a convertir en una violencia o bien del género de su madre cuando la sufre por parte del padre, porque esa es la mayor, la que sufre la mujer por parte del hombre, desgraciadamente, y los niños eso lo van a resentir si están más en casa, y si no, hay un incremento de la tensión cuando las personas pasan más ratos en casa y tienen que convivir más, hay un aumento de la tensión. Un ejemplo, durante el confinamiento hubo un aumento en Estados Unidos, en más de 15 áreas metropolitanas de Estados Unidos, hubo un aumento del 10% de llamadas a la policía por causas de violencia doméstica durante la pandemia. Bueno, pues ahí había niños en esos hogares, ese 10% más, y había animales. No nos olvidemos de ese maltrato también. Y no nos olvidemos de otra cosa, que la gente a lo mejor no... Y vuelvo a poner el caso de Estados Unidos porque a veces se considera el país más democrático, un país una de las democracias más consolidadas, una potencia y tal. Hay mucho maltrato a los niños, a veces por parte de los padres, incluso cuando están en contra de eso. Me refiero a castigos físicos. Están reconocidos en unos porcentajes altísimos, de vez en cuando. Y en algunos casos incluso con más frecuencia. Incluso en aquellos, da lo mismo que sean republicanos, votantes republicanos que demócratas. Y da lo mismo que estén a favor o en contra. Incluso estando en contra a veces va el cachete, esto. ¿Por qué? Porque se provoca una especie de fenómeno de discusiones cuando hay mucha tensión en casa, cuando se pasa más tiempo en casa, un fenómeno de una espiral en el que se va aumentando el tono de voz, en el que, sobre todo en personas estresadas por sus trabajos fuera, cuando hay más estrés, claro, hay que tener ahí en cuenta varias cosas, pero el caso es que eso existe, y eso existe dentro de casa. Entonces los niños, si se ven obligados a esa educación dentro de casa, pues también se van a encontrar con que en algunos casos y en algunas familias, pues eso puede aumentar, esa tensión. No tiene por qué llegar al maltrato físico, pero puede haber maltratos psicológicos, pueden verlo con otros, con sus hermanos, con los animales, como digo, con sus madres, y esto también pues habría que tenerlo en cuenta. En fin, acabar tal vez un poco, me gusta siempre recordar y quiero acabar ya a Paulo Freire y su pedagogía de la autonomía. Él hablaba de la importancia de escuchar. Él dice que si no escuchamos paciente y críticamente al otro, no hablamos con él. Y yo he observado durante estos paréntesis de educación virtual que hemos tenido en el confinamiento que la gente se escucha menos. Si ya se escucha poco, se escucha menos durante la educación virtual. Tú tienes, insisto, como he dicho antes, la probabilidad en teoría de hacer un foro, un debate, un chat y de preguntar. Pero la gente se corta más, se avergüenza más de preguntar. O tiene menos tiempo o menos ganas, algo pasa, pero fluye menos la comunicación, se escucha menos al otro. Muchos profesores mandan sus cosas y muchos alumnos vuelven a mandar los deberes y hay sí una especie de feedback, pero no es un feedback, no es un feedback en el que se escuche, es una especie de doble dirección en el que entran y salen de trabajos escolares, instrucciones, comentarios, pero no hay mucha capacidad de escucha y para preguntar al otro cómo está y para hablar de todo lo que está relacionado con la educación, que es todo. Entonces a mí me parece que se escucha menos y me parece que eso es un aspecto que si ya es difícil de lograr hoy en día en la educación presencial, con la educación virtual se encontraría todavía mucho menos. Y entonces a mí eso también me preocupa, como esa capacidad crítica que se logra en los grupos, ese brainstorming que se consigue, pues no se consigue igual, aunque tú puedas tener ahí pinchado en el Zoom o en el Google Meet todas las ventanitas con todos los participantes, no fluye igual esa comunicación, no fluye igual ese brainstorming, esa tormenta de ideas, ese eureka, he llegado a una idea y que a veces podría y debería ir luego unido al aplauso y a esa emoción. Eso es una magia que solo se provoca en el grupo y solo se provoca en el grupo físico
y no se provoca tanto en el grupo virtual. Bueno, estas son algunas reflexiones. No quiero, y acabo ya con esto, por favor, que nadie piense que, digamos, nadie debe pensar que con esto se está absolutamente en contra de la educación virtual, lo que he dicho, ¿no? Ni que quien les habla lo está. Puede tener algunas ventajas para algunos casos, pero yo creo que tenemos que tener cuidado en estos momentos especialmente para no cargarnos de ligeros y apostar por una educación porque nos es más cómodo, que en el fondo nos está librando de tantos aspectos. Me faltaría hablar de un aspecto muy importante que es el aspecto ético. Si no nos conocemos y estamos con el otro, pero lo he dicho indirectamente con lo de los abrazos, si no nos conocemos personalmente, pues entonces es muy difícil, es más fácil que no nos importe el sufrimiento del otro. Este es un aspecto ético muy importante, el rostro, y aquí hay muchas cosas bonitas que habría que decir de las implicaciones que tiene la filosofía, por ejemplo, de Manuel Levinas, que yo estoy trabajando ahora personalmente, sobre el rostro y la responsabilidad ética y la importancia que eso tiene para recuperar esa dignidad que tendría que tener la educación y esa responsabilidad sin tener en cuenta si el otro está haciendo lo mismo que yo por mí, que es muy importante en el mundo de hoy porque el egoísmo ha subido muchos enteros y entonces tenemos que neutralizarlo de alguna forma con ese humanismo del otro. Me parece que lo otro lleva, como he dicho en aquella especie de discurso que a lo mejor les ha resultado gracioso a ustedes sobre las pantallas, que me he ido un poco a la ciencia ficción, pues me parece que eso lleva a un poshumanismo y me parece que debemos de anclar todavía más el humanismo, esos valores humanistas, o podemos ser poshumanistas si no nos gusta el humanismo porque queremos que entren los animales y el planeta, si les parece ese término así, que no es lo suficientemente abarcador, pero en todo caso debemos permanecer en esos valores que nos han enseñado estos clásicos, pues desde Manuel Levinas a Freire, de esa educación ética, de esa educación de escuchar al otro, de la heteronomía y de la autonomía, de buscar ese acuerdo entre las dos, para poder llegar en esa práctica educativa a un mundo mejor, un mundo que respete más el planeta y una educación pacífica. ¿Cómo podemos conseguir educar para la convivencia pacífica si no convivimos? Y convivir es estar el uno al lado del otro, física, presencialmente. Convivir no es estar al otro lado de la pantalla, porque entonces el sufrimiento del otro yo no lo veo igual. Si yo veo que tú estás sangrando en la pantalla, no es lo mismo que si yo veo que tú estás sangrando aquí. Si yo veo que una lágrima asoma en tu cara en la pantalla, me puede parecer que es como la lágrima del actor que lo está simulando en la telenovela. No es lo mismo que si yo te veo llorando aquí, o que si yo veo asomar una emoción en tus ojos. Esto no es lo mismo. Por lo tanto, no podemos evitar decir, para finalizar, que estamos a favor de una educación presencial, que podemos usar la educación virtual y sus bondades y sus comodidades de una forma añadida, como un complemento, pero que debemos siempre apostar por esa educación porque es la única que nos va a llevar a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, esa educación pacífica de ese planeta que tanto necesita nuestra ayuda y sobre todo esa solidaridad. Muchas gracias a todos, mucha suerte, mucha investigación que hacer en el futuro, especialmente un abrazo a los amigos de Brasil, ese país tan maravilloso que siempre eu levo no corazón, naquelas universidades maravillosas. Pesquisen moito, traballen moito, continuemos esas sendas de esos grandes mestres como Paulo Freire e seamos todos un pouco máis felices então no futuro. Un abrazo, felicidades, parabéns.